Dios te bendiga, amado amigo y hermano, que nos sintonizas a través de este canal de YouTube y también nos puedes sintonizar y ver el video a través de esta maravilla del internet. Te saluda tu hermana Anneris Albizu Rivera y hoy es 17 de julio del 2020 y hay una noticia que quiero compartir contigo que abona y va bien a tono con lo que es el avance del cumplimiento profético hoy día, que nos deja de saber la escritura que estamos cada vez más cerca, la iglesia, de ser arrebatada a las bodas del Cordero y que se comiencen a cumplir los eventos que están profetizados en las Sagradas Escrituras para toda la humanidad. Hoy sale publicada una noticia por la periodista Fiamma Neristein. Ella es miembro, una periodista que es miembro del Centro Público de Jerusalén, y ella publica una noticia bien significativa que quiero compartir contigo. El título de la noticia es: la tercera ola de antisemitismo está en camino. Usted sabe que el antisemitismo es el odio hacia los judíos. Y esta periodista, en el día de hoy quiero traerte algunos puntos de la noticia. Ella lo publica y sale publicado en el periódico digital Aurora Israelí, hoy 17 de julio del 2020, que puedes buscarlo también por la red en el internet. Y esta periodista indica y está hablando aquí sobre lo que es el odio hacia los judíos. Dice: en los últimos días hemos escuchado discusiones excelentes y serias de embajadores bien intencionados, académicos y asesores sobre antisemitismo en la Unión Europea, Estados Unidos y organizaciones internacionales. Dice la periodista: los principales centros académicos que se ocupan del antisemitismo han celebrado conferencias web porque están debidamente perturbados por su aumento durante la pandemia del coronavirus. Dice que la pandemia del coronavirus ha reiniciado el clásico antisemitismo, que significa odio hacia los judíos, el antisemitismo medieval visto hace mucho tiempo durante la peste negra. Hoy, en la era de un Estado judío soberano, el antisemitismo ha sido redirigido, según la periodista, para demonizar a Israel. Deslegitima a Israel como Estado racista, genocida y de apartheid. Una de las cosas que habla la periodista, dice, es que hay caricaturas que se han estado inundando con ilustraciones, según, ¿verdad?, caricaturas palestinas, que han inundado las redes sociales con ilustraciones que representan soldados israelíes disparando balas de COVID-19 a palestinos o palestinos pobres y asustados, encerrados en jaulas con tanques llenos de monstruos de coronavirus, ¿verdad?, con la estrella de David. Son algunas de lo que la periodista indica. Otra de la noticia que la periodista llama la atención es que ella indica que el pasado 28 de junio, escuche bien, el pasado 28 de junio hubo un lema que se cantó en la capital belga, allá en Bélgica, y dice que el tema que se cantó fue: masacra a los judíos, Israel, como Mahoma masacró al Yahud en Khaybar, y que ese lema se cantó el 28 de junio de este año en la capital belga, y que la amenaza se ha repetido en las plazas de ciudades de todo el mundo. Dice la periodista: la crítica internacional de Israel es ciega al tema de la llamada anexión. Los críticos acusan abstractamente a Israel de oponerse a la paz, mientras que lo contrario es cierto. Y sin embargo, la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y todas sus instituciones amenazan con sanciones. Las cartas de cientos de intelectuales y parlamentarios europeos de todo el mundo prometen cortar las relaciones y sancionar a Israel si se atreve a aplicar su soberanía al 30% de los territorios en disputa no ilegales y no ocupados. Mientras tanto, el 70% de los territorios está reservado para los judíos. Otro de los aspectos importantes que la periodista establece en esta noticia es que indica que las bases de las amenazas contra Israel es el apoyo del Estado judío al plan de paz estadounidense presentado por el presidente Donald Trump. Se ignora el componente crítico que proporciona dos estados para dos pueblos.
todas las instituciones amantes de la paz deberían hacer un esfuerzo para invitar a los palestinos que se nieguen a negociar con Israel a que se acerquen a la mesa para encontrar una solución. El rechazo internacional de un plan con la afirmación del que el componente de Israel para controlar el 30% del territorio es un intento por imponer el apartheid, lo cual es falso según la periodista. La implicación de su acusación es maliciosa, que Israel tiene aspiraciones coloniales malévolas de ocupar el pueblo palestino. Sin lugar a duda, muy a tono con lo que está pasando hoy día en medio de la pandemia del coronavirus que nosotros estamos viviendo, esta periodista lo que está llamando la atención y lo que está diciendo es: gente, nos estamos acercando, es lo que ella quiere decir a través de la noticia, nos estamos acercando a una posible tercera ola de antisemitismo o de odio hacia los judíos en el mundo entero contra los judíos, específicamente contra la nación de Israel. Y la periodista lo que hace es llamar la atención indicando que todo esto que se ha levantado y que se levanta, ¿verdad?, en términos de el plan de paz que quiere hacer el presidente Donald Trump, los coros o las canciones o el estímulo, ¿no?, de la autoridad palestina en contra de Israel y el llamado que la autoridad palestina ha realizado en la comunidad internacional, planteando a Israel como el malo de la película, planteando a Israel como el demonio de la película, cuando, según la periodista, son falsas esas interpretaciones y lo que está haciendo es alimentando el odio hacia los judíos. Quiero decirte algo. En las escrituras nos establecen que una vez la iglesia sea arrebatada a las bodas del Cordero, comienza el periodo de gran tribulación sobre la tierra. Nosotros sabemos a través de la escritura que el periodo de la gran tribulación va a venir y va a llegar precisamente porque Dios va a tratar con la nación de Israel para que estos sean salvos al final del periodo de la gran tribulación. Y una vez Cristo venga por segunda vez, ellos puedan reconocer a Cristo como el Yeshua HaMashiach o como el Yeshua HaMashiach, es decir, como el Mesías ungido prometido para la nación de Israel desde hace ¿cuándo? Desde hace más de 5,000 años, desde hace más de 6,000 años, profetizado para el mundo entero para traer salvación y para que la nación de Israel reconociera que ese Yeshua HaMashiach, el Mesías, provendría de su propia simiente, de la simiente de la mujer, como Dios profetizó en Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el periodo de la gran tribulación significativo que me llama la atención a tono con lo que va con esta noticia? La Biblia registra, Jeremías capítulo 30, verso 7, dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jacob relacionado directamente con la nación de Israel. Y lo que dice Jeremías es que en un tiempo postrero, en tiempo final, en los últimos tiempos, llegaría un momento de angustia, un momento de apretura, un momento de persecución para los judíos, cual nunca antes ha existido en la historia de la humanidad. Y esto lo confirma y lo profetiza nuestro Señor Jesucristo, dejándonos el legado en Mateo capítulo 24. Miren cómo dice Mateo capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo dice, hablando de lo que va a ocurrir en el tiempo del periodo de la gran tribulación. Mateo 24, verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Cristo le está hablando a la nación de Israel, que va a pasar por el periodo de la gran tribulación, que va a estar sufriendo los embates directamente del anticristo. A esto es que Cristo le está hablando. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, Cristo hablando, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la
habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Cristo está hablando de la nación israelita, de los judíos. Esos escogidos que Cristo está hablando ahí no es la iglesia, porque la iglesia ya habrá sido arrebatada a las bodas del Cordero en cualquier momento en este tiempo de principio de dolores que nosotros estamos viviendo sobre la faz de la tierra, que nos basta con saber todas las señales que han estado ocurriendo hoy día y que ocurren ante nuestros ojos desde que vino Pentecostés hace aproximadamente 1980 años sobre la faz de la tierra. Todos los eventos que han ocurrido en tiempo principio de dolores, donde hemos visto nación contra nación, reino contra reino, peste, hambre, terremoto en diferentes lugares, pero aunque no es el fin, y que a la iglesia se le indicó que tenía que perseverar hasta ese momento. Ese es el llamado a la iglesia, y la iglesia va a ser arrebatada en cualquier momento en principio de dolores. Sin embargo, Cristo le está hablando aquí a la nación de Israel. A esos son los escogidos que Cristo le habla en Mateo capítulo 24, desde el verso 15 hasta el verso 22. Y le dice, si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por los escogidos, porque la nación de Israel va a sufrir un tiempo de gran persecución, un tiempo de gran azote, un tiempo de violencia racial contra los judíos, cual nunca antes ha existido sobre la faz de la tierra. Es lo que nos habla la Escritura. ¿Y cómo nosotros estamos tan seguros de eso? Porque el libro de Daniel, el profeta Daniel, que es a lo que Cristo se refiere en Mateo capítulo 24, verso 15, Daniel se le reveló las profecías de las 70 semanas y se le reveló lo que ocurriría. Daniel capítulo 9, desde el verso 24, nos habla de esas 70 semanas que están determinadas para la nación de Israel, no para la iglesia. Eso no es una profecía para la iglesia, es una profecía para la nación de Israel. Y Daniel nos deja escrito lo que le fue revelado y nos dice, en esa última semana de años, que es la que falta por cumplirse, de las 70 semanas de Daniel, que lo que significa son 490 años, ya se han cumplido 483 años. Falta una semana de años, que son 7 años para cumplirse, que se van a cumplir y se van a manifestar en el tiempo de la gran tribulación, porque la gran tribulación dura 7 años. Y Daniel nos dice, Daniel capítulo 9, verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién lo va a confirmar? El anticristo. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir que en los 7 años que dura el periodo de la gran tribulación, lo primero que va a hacer el anticristo es un acuerdo de paz con la nación judía. Ahí es cuando se va a reconocer que verdaderamente el mundo va a entrar y ya entró a un periodo de gran tribulación, cuando el anticristo haga pacto, ¿verdad?, de paz con la nación judía. Para cuando eso ocurra, la iglesia ya habrá sido arrebatada a las bodas del Cordero. Y el caos que va a reinar sobre la tierra, el caos que va a dejar lo que es el arrebatamiento, para algunos el harpazo o el rapto, el caos que va a generar la situación económica mundial, todo lo que va a generar, que va a estar en caos, el anticristo se va a posicionar como un gran líder mundial, respaldado ¿por quién? Por la ONU, respaldado por la Unión Europea, porque él saldrá de la Unión Europea, respaldado por las potencias mundiales, aún por los Estados Unidos de Norteamérica. El anticristo se va a posicionar como un líder mundial, tratando de poner la paz y haciendo un plan de paz con el pueblo judío por el conflicto que va a estar ocurriendo en el Medio Oriente tan terrible. Y al hacer el acuerdo de paz lo hará con la nación judía y logrará calmar, logrará armonizar, logrará traer paz al mundo, una paz ficticia. Es lo que habla Apocalipsis capítulo 6 cuando se desata el primer sello y habla de ese caballo blanco que significa el anticristo. Pero ¿qué es lo que nos dice Daniel? Que a la mitad de esa semana, a los 3 años y medio, por eso es que decimos 3 años y medio, porque es a la mitad de 7 es 3 y medio. A la mitad de esos 3 años y medio, el anticristo se va a endiosar como Dios.
va a pretender que la gente lo adore como Dios. Es lo que habla Apocalipsis capítulo 13. Se va a introducir en el tercer templo, que ya va a estar funcionando el sacrificio y la ofrenda, y va a cometer la abominación desoladora. Es lo que Cristo nos habla en Mateo capítulo 24. Y le va a exigir a la nación judía que lo adoren. Y le va a exigir a la nación judía que lo miren a Él como Dios. Y le va a exigir a la nación judía que Él es Dios. Entonces los judíos lo van a rechazar y van a decir: tú no eres Dios, tú estás profanando nuestro templo, como lo hizo Antíoco Epifanes, ¿ve? Como lo hicieron otros apóstoles. Tú eres un profanador, tú eres un desolador, tú eres un abominable. Y cuando eso ocurra, el anticristo va a iniciar la gran persecución sobre la nación de Israel, cual nunca ha ocurrido todavía sobre la faz de la tierra. Tiempo que no se va a comparar. El pueblo judío ha sido oprimido por naciones anteriormente. El pueblo judío ha experimentado opresión y violencia racial terrible, ¿sí? Desde el Génesis nosotros lo hemos visto con Faraón, cuando hizo toda aquella masacre contra los niños hebreos, ¿te acuerdas? Lo vimos en la historia de las páginas de la Biblia con los egipcios, con los filisteos, con los madianitas, con los jebuseos, con los eteos, con los cereceos, con los amoneos, tantos que mire, como yo a veces le digo, con todos los feos, con todos los que terminan ahí en seo, ¿verdad? Con todos los feos. Todo eso a través de las Sagradas Escrituras lo hemos visto. La trama de Amán tramando la famosa horca, ¿te acuerdas? La historia de la reina Esther, los Agar y todos los agagueos, la historia de Amán, la historia de la Babilonia, tanta opresión, el pueblo babilónico, tiempo más contemporáneo, los alemanes, los españoles, tanta violencia. El pueblo judío ha sido un pueblo que ha sido marcado, sin contar que por poco lo dejo un poco olvidado, el idumeo Herodes, el famoso rey de los judíos, cuando hizo la matanza, ¿verdad?, de aquellos niños tratando de buscar al rey de los judíos. Cuando los magos le dijeron que su estrella habían visto en el oriente y habían venido a adorarle. Pero Cristo dice que con todo y eso, con todo lo que han experimentado el pueblo judío, siendo más reciente en la historia y en la memoria de la humanidad, el holocausto que hizo los alemanes contra el pueblo judío, que casi exterminan a ese pueblo, matando aproximadamente más de 6 millones de judíos. Con todo y eso, la Biblia dice que no se compara con lo que se avecina y lo que van a sufrir en el periodo de la gran tribulación, que le llama que va a ser cual nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. Me llama la atención que esta periodista judía del asunto de públicos de Jerusalén proclama esta noticia hoy 17 de julio del 2020, anunciando, mire qué cosa, anunciando que ella vislumbra una tercera ola de antisemitismo, de odio hacia los judíos, que ella visualiza que viene en camino. Sin lugar a duda, iglesia, esto está para pelos, como dicen en Puerto Rico, pero esto está a pedir de boca, porque esto es llamado para la iglesia, para que la iglesia esté alerta. Sabemos que estamos sufriendo los embates de la pandemia, sabemos que estamos sufriendo los embates de hoy, tiempo de principio de dolores, pero iglesia, noticias como esta nos están diciendo que Cristo pronto viene a arrebatarnos, Cristo pronto dará el harpazo, Cristo pronto raptará la iglesia, si así tú lo quieres llamar y así te sientes más cómodo con eso. A mí me encanta utilizar el término arrebatado. Nosotros pronto seremos arrebatados, porque si el mundo entero e Israel, periodistas israelíes, están haciendo una manifestación como esa, indicándole al mundo que se puede y se avecina, y ellos vislumbran una tercera ola de odio hacia los judíos, sin lugar a duda, pronto seremos arrebatados y comenzará el tiempo de gran persecución, tiempo de gran tribulación sobre la tierra. Como dice la iglesia que está esperando ser arrebatada y que reconoce que pronto lo será. Ven, Señor Jesús, tu iglesia, tu novia te espera. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amado amigo y hermano.
Quiero hablarte en este momento sobre el material de estudio de educación cristiana que el Señor nos ha permitido realizar y desarrollar en los pasados 14 años. Este material se llama El Expositor, Enfoque Profético, el libro de Apocalipsis. Este es un libro que el Señor nos permitió desarrollar. Hace 14 años Dios puso esto en nuestro corazón y por la gracia y la misericordia de Dios ya lo hemos podido desarrollar en formato de libro. Está en carpeta dura, que es este, y en carpeta blanda. Lo importante, ¿verdad?, de esto que quiero enfatizarte con el libro es que está redactado en forma de APA. Forma de APA es la metodología en la cual todas las citas directas que utilizo, empezando primero con la palabra del Señor, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras, así cualquier fuente primaria que utilizo para reforzar el material de enseñanza, lo vas a ver aquí. El autor se cita y se cita la fuente en la referencia. Está diseñado de tal manera que cada capítulo de Apocalipsis o cada tema, ¿verdad?, comenzando desde el capítulo 1 de Apocalipsis, está trabajado capítulo por capítulo, versículo por versículo, donde vas a ver el tema de ese capítulo, los objetivos, la introducción de esa enseñanza en particular. También vas a ver el desarrollo de la lección. Si hago referencia a alguna fuente primaria, se cita. Vas a ver el resumen de la lección también, la aplicación práctica, el resumen y la referencia. Todo lección por lección, no al final del libro, al final de cada tema. Por ejemplo, empezamos Apocalipsis capítulo 1, porque este es del libro de Apocalipsis. Empezamos Apocalipsis capítulo 1 y cuando vas al primer capítulo, el primer tema es lección al libro de Apocalipsis. Ese es el primer tema. Tiene su texto áureo, tiene su objetivo, tiene la introducción, tiene el desarrollo de la lección, tiene asimismo la aplicación práctica, aquí, resumen y la referencia. Si vas al segundo tema, es Apocalipsis capítulo 1, versos 9 al 20. El tema es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y así, por cada tema, capítulo por capítulo, versículo por versículo, tiene la referencia el libro. Lo puedes conseguir a través de la tienda TEC o TV, que está ahí escrito, y puedes identificar en la página web donde buscarlo. Vas a búsqueda y así buscas libro y ahí te va a aparecer el libro y lo puedes adquirir en la tienda TEC o TV. Dios te bendiga.